Aleluya. Bueno, pues doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Realmente es nuestro deleite, nuestro placer el pasar tiempo en la palabra de Dios, porque de ella viene la vida. Y bueno, el tema sugerido fue hablar acerca de la iglesia. Y bueno, pues podemos empezar diciendo que la palabra iglesia está en el Nuevo Testamento, es eclesia en el griego, y esto significa los llamados a salir fuera. La iglesia es una obra divina. Cristo dijo, allí en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que, bueno, la iglesia es algo que Cristo mismo está edificando. Y bueno, nosotros podemos ver que siendo algo que no existía antes, que la relación de Dios con la humanidad fue a través del pueblo de Israel, eh, bueno, pues podemos ver que cuando Cristo viene, esto cambia. Allí en Hechos capítulo 17, podemos ver en el versículo 31, que dice la Escritura, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y bueno, este texto nos dice claramente que es a través de la resurrección de Jesucristo que Dios hace surgir la iglesia, y nosotros ahora podemos creer en esta obra de Dios y podemos experimentar su poder en esta nueva manera de comunicarse con el hombre. En Hechos capítulo 2, el versículo 32 y 33, nosotros encontramos aquí: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Bueno, la iglesia surge con la resurrección de Cristo. Y cuando Cristo es exaltado a la diestra del Padre, Él está entregando un regalo especial a la iglesia que es fundamental para que la iglesia funcione. Y dice que Él fue levantado a la diestra del Padre después de haber resucitado. Y dice que fue recibido a la diestra de Dios y derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Así que nosotros vemos como aquel grupo de creyentes que ya formaban la iglesia es dotado del poder sobrenatural que obró en el mismo Cristo para que la iglesia pueda surgir o pueda manifestarse en una manera plena, que habiendo comenzado con Cristo, bueno, ahora nosotros somos sus discípulos, la iglesia. Entonces, es algo divino. Cristo dijo, yo la edificaré. Allí en Efesios capítulo 3, versículo 5 dice la Escritura, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de la promesa en Cristo por el Evangelio. Y es muy interesante notar que está marcando un tiempo, está viendo un parteaguas. Cristo está haciendo ese vértice, lo que es antes de Cristo, lo que es después de Cristo, la manera en que Dios se relacionó con el hombre a través del pueblo de Israel, la manera en que Dios se va a relacionar a través de la iglesia. Y está diciendo que el misterio de la iglesia es maravilloso, porque está diciendo que esto que no se conocía antes, ahora
está siendo revelado, y es que los gentiles también sean juntamente herederos e incorporados y consortes de la promesa en Cristo por el Evangelio. Y está hablando de herederos. Está diciendo que Dios tiene algo que compartir con aquellos que vienen a formar parte de su familia, a ser sus hijos a través de Cristo. Y está diciendo también que somos incorporados. Y esto nos está hablando de cómo hemos salido del mundo, hemos sido sacados fuera y hemos sido introducidos ahora o incorporados a la iglesia. Y dice consortes. Y bueno, este término es muy interesante porque quiere decir que estamos siendo llamados a participar de lo mismo que es de Cristo. El consorte o la pareja del matrimonio que se va a formar entre Cristo y la iglesia. Y entonces vamos a ser no solamente herederos, sino coherederos juntamente con Cristo, si empero nosotros padecemos juntamente con Cristo para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Y bueno, la iglesia entonces no existía antes, ahora ha surgido a través de el sacrificio de Cristo, de la resurrección de Cristo y la exaltación de Cristo. Y entonces nosotros vemos cómo la palabra de Dios nos va a mostrar cómo la relación que Dios tuvo antes a través de el Antiguo Testamento es una relación que ahora queda registrada como un material didáctico para que la iglesia pueda conocer las figuras que Dios utilizó en esta relación que tuvo con su pueblo. Y para esto, bueno, podemos ver nosotros 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. 1 Corintios 10, 6. Dice la Escritura, pero estas cosas fueron en figura de nosotros y para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y llamo tu atención a que dice que las cosas que pasaron con Israel son figura para nosotros. El versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición en quienes los fines de los siglos han parado. Entonces, el Antiguo Testamento es un material didáctico, está lleno de símbolos, de sombras, de figuras que representan las verdades que han sido dadas a la iglesia en el Nuevo Testamento. Y esto entonces se convierte en algo muy importante. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque nosotros vemos muchos grupos cristianos que tienen sus bases en el Antiguo Testamento. Se llaman cristianos porque creen en Jesucristo, pero muchos de ellos, por ejemplo, los testigos de Jehová, basan muchas de las cosas que ellos enseñan en el Antiguo Testamento. Los adventistas están basando su doctrina en el Antiguo Testamento. Y también podemos ver a los católicos como también ellos tienen muchas de... Gracias. Bueno, gracias a Dios. Entonces estábamos hablando de que la iglesia es la nueva manera en que Dios se relaciona con el hombre. La iglesia es ahora el cuerpo de Cristo. La iglesia no existía antes y surge con los sufrimientos de Cristo, con la resurrección de Cristo y después con el Espíritu Santo que le dota del poder para poder funcionar Cristo como cabeza en los cielos y la iglesia como su cuerpo en la tierra. Bendito sea el Señor. Y bueno, hablábamos entonces de la iglesia y hay dos conceptos de iglesia que es importante mencionar. Vamos a Mateo 16, 18. Mateo 16, 18
nos dice acerca de la iglesia, y quiero que noten ustedes cómo está hablando Cristo en esta manera. Dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la piedra? Por supuesto, algunos dicen que es Pedro, pero la revelación que Pedro recibió la encontramos en el versículo 16, y dice, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que Cristo es la cabeza de la iglesia, el fundamento de la iglesia, la piedra angular sobre la cual es edificado el edificio, o es en la figura del edificio como morada de Dios, y también en la figura del cuerpo, siendo Cristo la cabeza. Y bueno, yo creo que todo esto es algo que todos sabemos. Y lo importante es entender que cuando Él está hablando de esta manera, se está refiriendo a la iglesia formada por todos los creyentes, por toda la gente nacida de nuevo que está a través de todo el mundo. Es decir, estamos hablando de una iglesia que es universal. Y este es un concepto. Pero después nosotros encontramos aquí mismo en Mateo 18, versículo 15, y dice la Escritura, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. Y allí aparece este término iglesia. Y por supuesto, este término aplicado en esta manera nos está hablando de la iglesia local. ¿Por qué? Bueno, porque está hablando de el problema que existe entre dos personas y cómo se va a resolver este problema. Y cuando se da la primera y la segunda instancia y no se logra un entendimiento, entonces dilo a la iglesia. Y a esto se está refiriendo no a la iglesia universal, sino se está refiriendo a la iglesia local, porque la vida del creyente se desarrolla en el ámbito de una congregación o de una iglesia local, en donde nosotros vemos que está habiendo un testimonio primero de las dos personas tratando de entenderse, después de dos o tres testigos, y después la intervención de la iglesia local. Esto no podría ser la iglesia universal, por supuesto. Gloria al Señor. Y bueno, podemos ver allí en Efesios 1:22. Dice la Escritura algo muy precioso aquí. Dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Y quiero que notes de qué manera nosotros debemos comprender qué es la iglesia. Y dice aquí, dice que Cristo quedó como cabeza de la iglesia. Dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza a la iglesia. Y luego, al referirse a la iglesia, está diciendo que es la iglesia. Y dice, la cual es su cuerpo. La plenitud, noten ustedes, de aquel que hinche todas las cosas en todos. La iglesia es la plenitud de Cristo. Es su cuerpo. Cristo se va a manifestar en esta tierra a través de su iglesia. Es su vehículo. Como nosotros tenemos nuestro cuerpo y todo lo que hacemos es a través de nuestro cuerpo, ya sea algo espiritual o sea algo mental, usamos nuestro cuerpo como medio de manifestación. Por ejemplo, si yo quiero orar en el espíritu
y voy a hablar en otras lenguas, pues mi espíritu ora, dice la Escritura, y eso está pasando en mi espíritu, pero es mi lengua la que se está moviendo. Yo estoy hablando, alabado sea Dios. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de Cristo como la cabeza de la iglesia que está sentado a la diestra del Padre, Él está sobre todas las cosas y nosotros como su cuerpo en esta tierra estamos siendo el vehículo de la manifestación de Cristo, porque Cristo ha escogido a los creyentes y a la congregación local de los creyentes para manifestarse en el lugar donde está establecida la iglesia local. Bueno, bendito sea el Señor. Quiero que noten allí en 1 Corintios 12, ese es un texto también muy interesante acerca de la iglesia. 1 Corintios 12. Dice la Escritura, versículo 12. Porque de la manera que un cuerpo es uno, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, todos hemos bebido de un mismo espíritu. Y este texto nos está diciendo con toda claridad que siendo la iglesia el cuerpo de Cristo, está formada por muchos miembros. Todos los creyentes que integran una iglesia local están funcionando como cuerpo o deben funcionar como cuerpo. Deben de estar unidos a la cabeza, deben estar conectados en una manera espiritual con Cristo, de tal manera que todos los miembros de Cristo funcionen en una manera completamente armónica, sujetos en obediencia a Cristo, y dice que entonces cada miembro va a funcionar en una determinada manera. Y todo este capítulo habla muy precioso de el funcionamiento del cuerpo, pero notemos nosotros allí que dice el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Y estamos hablando, por ejemplo, en la iglesia local, bueno, somos un grupo de creyentes, una congregación, un rebaño, y cada uno de nosotros somos importantes en el cuerpo, pero Dios nos puso en un lugar específico. ¿Para qué? Para cumplir una función que haga que el cuerpo sea bendecido a través de tu vida, pero que también tú seas bendecido a través del resto de los miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia local. Entonces, también en esta parte de este capítulo dice en el versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Esto solo puede suceder en la congregación, en la iglesia local. Y bueno, estamos notando cómo la palabra de Dios está hablando de desavenencia, que no haya desavenencia, sino que haya un funcionamiento completamente armónico en el cual todos los miembros están unidos entre sí. Y esto es muy precioso porque la iglesia entonces es un organismo, es un cuerpo, tiene vida propia, tiene una cabeza que es Cristo y está funcionando como un organismo vivo. Alabado sea Dios. ¿Sabes qué es lo que muchas veces vemos funcionar? Es una organización. Y la organización es una situación que está formada por personas que están organizadas y que tienen, bueno, un organigrama y están funcionando en una manera piramidal. Y entonces, bueno, pues se parece mucho al organismo, pero no tiene vida propia. Esa es la diferencia. La iglesia es un organismo vivo. Es el cuerpo de Cristo, tiene vida propia
Y entonces es la manifestación de Cristo en la localidad. Allí donde está establecida una iglesia local, allí es la luz que está sobre el almud, allí es la manifestación de Cristo que va a establecer el reino de Dios en esa localidad, alrededor de la iglesia local. Bendito sea Jesucristo. Muy bien. Colosenses 1:18. Dice la Escritura, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Y quiero que notes entonces que está diciendo que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces, esto es muy importante tenerlo completamente claro, porque nuestra vida se va a desarrollar, nuestra vida cristiana va a crecer, va a alcanzar los propósitos de Dios mientras nosotros permanecemos integrados a la iglesia local. Gloria al Señor. No es lo mismo pensar, si pensamos en un edificio, no es lo mismo pensar en un ladrillo que está tirado en un baldío a un ladrillo que forma parte de un edificio. Bueno, el hecho de que tú estés en la iglesia local te hace parte del edificio y entonces tu vida está formando parte de un propósito mayor, pero tú tienes un propósito específico para funcionar en la iglesia local. Bendito sea el Señor. Y bueno, vamos a ver 1 Corintios 4:17. 1 Corintios 4:17. Ciérrale, ¿sí, mija? Cierra. Dice, por lo cual he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os amonestará de mis caminos, cuales sean en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Quiero que noten que aquí está hablando en plural, en todas las iglesias. Se está refiriendo a que en cada lugar hay una iglesia local y que, bueno, él estaba enseñando lo mismo en todas las iglesias. Él era el apóstol y él estaba teniendo bajo su cuidado, bajo su supervisión a un grupo de iglesias y lo que él enseñaba era lo mismo en todas las iglesias. Y esto está mostrando entonces algo importante. Eh, y es que la iglesia tiene un gobierno, que la iglesia tiene eh, una manera a través de la cual va a funcionar correctamente, que Dios ha establecido un modelo en su palabra para que la iglesia funcione, no como una organización, sino como un organismo vivo. Bendito sea el Señor. Quisiera que viéramos en el capítulo 7, versículo 17, dice la Escritura, pero cada uno, así como el Señor lo llamó y como Dios llamó a cada uno, así ande y así enseño en todas las iglesias. Bendito sea el Señor, las iglesias locales. Bendito sea el Señor. La iglesia universal está formada por las iglesias locales. Y entre estos dos conceptos, iglesia universal e iglesia local, no hay ningún concepto intermedio. No hay en la Escritura algo que podamos poner como una estructura organizacional para poder centralizar a las iglesias en una iglesia madre y en iglesias matrices o sucursales. No existe eso en la Escritura. Lo que aparece es las iglesias locales, la iglesia universal. Bendito sea Jesucristo. Y bueno, hay muchos textos que nos hablan de esto, pero quisiera que pudiéramos nosotros notar que las iglesias se identificaban de acuerdo al lugar donde cada iglesia estaba establecida. Por ejemplo, podemos ver en 2 Corintios 1:1, dice la Escritura, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por toda la Acaya o por toda Grecia. Pero noten ustedes que está hablando de la iglesia que está en Corinto. Así que
¿Cómo se identificaba la iglesia local? Por el lugar donde estaba establecida. En Efesios 1:1, nosotros podemos reiterar este punto, donde nosotros vemos Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gloria al Señor. Así que era la iglesia de Corinto, era la iglesia de Éfeso, era la iglesia de Filipos, allí en Filipenses 1:1. También nosotros podemos ver esto. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gloria al Señor. Y bueno, entonces era la iglesia de Filipos y así podemos hablar de las diferentes iglesias de Colosas, de Roma, de eh, Galacia. En Galacia había varias iglesias locales y la carta va dirigida a las iglesias que están en Galacia. Bueno, bendito sea nuestro Dios. Así que tenemos estos dos conceptos que son básicos en la escritura para poder entender a la iglesia. Cada iglesia local, entonces, tiene una identificación específica en nuestro Señor, en lo que Dios ha puesto en relación a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, y notemos allí cómo la escritura está hablando de la iglesia o de las iglesias. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí está hablando de las iglesias de Asia y había 7 iglesias a las cuales le va a escribir en el Apocalipsis. Pero nota que quien está hablando aquí es Jesucristo. ¿De quién está hablando? Está hablando de los ángeles de las iglesias, esto es, los responsables de cada iglesia local, o podremos nosotros entender que está hablando de los pastores que van a dar cuenta delante de Dios de cada rebaño. Entonces, cada pastor es una estrella y cada candelero está representando a una iglesia local. Así que tú puedes imaginar que la iglesia a la que tú perteneces, bueno, delante de Cristo es un candelero y el pastor que Dios ha puesto para el cuidado de la iglesia es la estrella que está delante de Dios. Así que esta es una preciosa entendimiento acerca de la escritura en Apocalipsis, en Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, el versículo 17. Dice la escritura, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Y quiero que noten cómo está hablando de una relación de autoridad. ¿Qué es lo que Dios ha establecido aquí? Que la iglesia tiene a alguien como responsable que tiene la autoridad a quien debemos someternos para obedecer. Y estos son los pastores. En cada iglesia local debe de haber un pastor. Y dice, sujetaos a ellos, a los pastores. Y bueno, esto está escrito a las iglesias de los hebreos. Bendito sea Dios. Entonces, bueno, está hablando a diferentes iglesias, está hablando de que cada iglesia debe estar sujeta en obediencia a su pastor y que el pastor es aquel que va a dar cuenta de cada oveja de ese rebaño que Dios le ha encargado. Bendito sea el Señor. Y entonces ellos, en la medida en que alguien se sujeta a quien a Dios ha puesto como responsable de la iglesia, al pastor, bueno, pues entonces el pastor va a dar un buen reporte porque la oveja está sujeta y entonces lo va a hacer con alegría. Pero si no hay esa disposición a obedecer, entonces el pastor puede quejarse y entonces dice, no gimiendo, porque esto no os es útil. Y está hablando entonces de que cuando nosotros no tenemos el corazón correcto y estamos reconociendo a quien Dios ha puesto en la iglesia local,
entonces esto va a significar para nosotros algo que va a reprendernos. ¿Por qué? Porque no nos va a aprovechar. Si nosotros no reconocemos, no aprovechamos. Tu pastor es tan tu pastor como tú te sometas. Bendito sea el Señor. Así que hay una relación importante aquí en la que Dios está dando o delegando a alguien esta responsabilidad. Allí en el capítulo 10, versículo 23, Hebreos 10, 23, dice: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Gloria al Señor. Está hablando de la iglesia local. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y noten ustedes que entonces está hablando de que en la iglesia tenemos la oportunidad de servirnos, de provocarnos al amor, de poder ser, nuestro interés debe estar en el bienestar de los demás, con la seguridad de que otros también están teniendo interés en nuestro bienestar y que esto le da esta armonía maravillosa en el cuerpo, porque el vínculo que nos une en el rebaño es el amor de Dios. Y está diciendo que no debemos dejar nuestra congregación, nuestra iglesia local. Y bueno, desde aquel tiempo algunos tenían esa costumbre de ir de visita, de ir de vez en cuando, de no ser constantes, de no estar integrados, de no funcionar como cuerpo. Y entonces está haciendo esta exhortación diciendo que esto es muy importante porque el día del Señor está cerca. El día de la venida de Cristo está cerca. Dios te quiere encontrar integrado a tu iglesia local, funcionando como miembro del cuerpo en tu iglesia local, te quieres sirviendo en tu iglesia local. Dios te ha puesto en el cuerpo, en la iglesia local, como Él quiso, para que tú puedas servir a Dios, desarrollar y manifestar la gracia de Dios que Dios te ha dado a ti para bendición del resto del cuerpo. Bendito sea el Señor. Y bueno, podemos nosotros mirar ahora también allí en Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios 5, 23. Y dice la escritura ahí, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Me gusta cómo está traducido en la versión antigua, que es apegado al original, y está diciendo que la cabeza es la que da salud al cuerpo. Si la iglesia está sujeta a Cristo, bueno, pues entonces la iglesia va a recibir la salud que Cristo, la cabeza, le está dando al cuerpo. Bendito sea el Señor. Si tú estás fuera del cuerpo de Cristo, no estás integrado al cuerpo de Cristo, estás perdiéndote la bendición que Dios tiene para tu vida, que solo vas a recibir cuando tú estás integrado a la iglesia local. Bendito sea el Señor. Dice: así que como Cristo está, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, hablando de la iglesia, estamos diciendo, estamos leyendo, estamos entendiendo que la iglesia está sujeta a Cristo. Esta es la manera en que la iglesia realmente va a funcionar bien. Esto es lo que nos podríamos decir, nos encuadraría en la iglesia saludable, en una iglesia que está cumpliendo su propósito. Bendito sea Jesucristo. Y bueno, cuando nosotros tenemos claro esto acerca de la iglesia local, también vamos a mirar dentro de la iglesia local cómo es que las cosas van a funcionar. Ahí en Hechos 13, versículo 1 al 3, nos muestra algo interesante en cuanto al funcionamiento de la iglesia local. Y dice la escritura:
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores: Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manahem, que había sido creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, pusieron las manos encima de ellos y despidiéronlos. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Cipro. Quiero que noten ustedes que la iglesia no estaba reunida para hacer, no sé, una junta de mesa directiva en donde van a tomar acuerdos, donde van a hacer programas, donde van a determinar cuáles son las actividades que deben de desarrollarse. Ellos no estaban reunidos con ese propósito. Ellos estaban reunidos como cuerpo, como ministros en el cuerpo, para buscar a Dios, para estar en conexión con la cabeza. Y la manera en que la cabeza se conecta prácticamente con el cuerpo, este versículo nos lo enseña, y es el Espíritu Santo. Quiero que noten ustedes que dice que ellos estaban ministrando al Señor. El Señor es la cabeza. Y dice que estando ellos ministrando y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Acuérdense que allí había profetas y doctores, o profetas y maestros. Y bueno, a través de alguno de los profetas Dios habló y dijo, así dijo, dice el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Noten ustedes que está hablando de algo que ya tenía tiempo de haber sucedido, y es el llamado ya estaba en ellos desde tiempo anterior, pero ahora estaba Dios mostrando que era el tiempo para salir. El llamado, y entre el llamado y el cumplimiento o el poder ejercer el ministerio, es un tiempo de entrenamiento, de desarrollo que se va a dar en la iglesia local, y que nosotros vemos que cuando ya había sido cumplido este tiempo y ellos ya estaban listos, entonces dice: apartadme a Bernabé y a Saulo. Yo los llamé antes, pero ahora es tiempo de salir. Entonces ellos volvieron a ayunar y siguieron orando, y dice la Escritura que les impusieron las manos y los despidieron. Pero el texto es muy claro cuando dice que fueron enviados así por el Espíritu Santo. Así que entre la cabeza y el cuerpo nosotros tenemos, bueno, el cuello, y lo que une la cabeza con el cuerpo es la columna vertebral. El cerebro está alojado en el cráneo, y a través de la columna vertebral va la médula espinal, y esto quiere decir el sistema nervioso central está conectado con todo el cuerpo a través de la médula espinal y todas sus ramificaciones nerviosas. Y entonces la cabeza es Cristo, el Espíritu Santo es el sistema nervioso. Hay una conexión de cada uno de nosotros con Cristo. Y esto es maravilloso y es importante entenderlo porque, bueno, en una organización, pues tú tienes una relación con tu jefe inmediato, ¿verdad? Y bueno, pues todo lo que recibes va a ser en esa manera. Pero en un organismo no solamente tenemos una relación con los ministros, sino tenemos una relación personal con Cristo, con nuestra cabeza. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado precisamente para que nosotros podamos ejercer esta intimidad, esta relación, esta comunión, en la cual Cristo va a suministrarnos su bendición, y también nos va a dar un llamado, y también nos va a dar una preparación, y entonces nosotros estaremos en condiciones de servirle. Pero esto va a suceder siempre en el ámbito de la iglesia local. Y entonces vemos a la iglesia de Antioquía, vemos a los ministros de la iglesia de Antioquía, vemos la manera en que ellos están buscando a Dios, vemos también la respuesta que Dios les da a su búsqueda, y cómo la cabeza, el Señor,
está hablando a través del Espíritu Santo y está dando instrucciones que van a llevar a salir de la iglesia para ejercer su ministerio en otros lugares donde Dios los va a llevar, y esto es a Saulo y a Bernabé. Bendito sea el Señor. Y bueno, esto es un ejemplo precioso, pero es importante entonces darnos cuenta que esta es una manera en que nosotros debemos entender el funcionamiento de la iglesia. La columna vertebral de la iglesia, bueno, va a ser formada por el gobierno de la iglesia. Bendito sea el Señor. Y quisiera que ustedes imaginaran este cuerpo. Y ahora sí, si podemos poner la primera imagen y ustedes pueden ver allí en esta figura a la iglesia local, pero también vemos en esta figura a la iglesia universal. Y quiero que notes, la Biblia dice que Cristo tiene una cabeza que es Dios, y Cristo es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Bueno, está dando una línea de autoridad. Y entonces Cristo como la cabeza está fluyendo a través del Espíritu Santo para comunicar todo lo que Él quiere que suceda en la iglesia local. Cada iglesia tiene su edad, tiene su llamado, tiene su tamaño, está puesta en un lugar específico y, bueno, tiene que cumplir sus propósitos en el lugar donde donde ha surgido esta iglesia, donde se ha establecido esta iglesia. Y entonces nosotros tenemos ya claro el concepto de iglesia local. Entonces, allí tenemos a la iglesia local y es importante entender que esta iglesia local, como este cuerpo, va a tener la oportunidad de que desarrollen dentro de él todos los miembros del cuerpo para cumplir determinadas funciones que le van a hacer funcionar como tal, como un cuerpo. Ahí en Efesios capítulo 4, también nosotros podemos leer Efesios 4. Dice la Escritura en el versículo 15, antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Y quiero que noten cómo aquí está hablando de un desarrollo, está hablando de un cuerpo en el cual todos sus miembros están entrando en funciones, están creciendo, y dice que están ligados por las junturas. Esto quiere decir, hay una conexión de cada miembro a través del sistema nervioso con su cabeza, pero también está viendo una conexión con los demás miembros del cuerpo. Y está diciendo que están ligados por las junturas de su alimento. Entonces, está hablando, hermanos, de cómo debemos interactuar y debemos edificar y debemos ser edificados permaneciendo en nuestra iglesia local. Es allí donde nosotros vamos a ser alimentados, vamos a ser discipulados, es allí donde nosotros vamos a desarrollar, donde se van a levantar en nosotros aquellas cosas que Dios ha puesto desde que nacimos en el Evangelio. Y bueno, dice que según la operación de cada miembro, se va edificando, va creciendo, va desarrollando, va teniendo aumento de cuerpo y está siendo edificado en amor. Bendito sea Jesucristo. Y bueno, es también muy importante entender, y vamos a leer allí en Romanos 12. Y vamos a leer allí cómo dice acerca de la iglesia funcionando como cuerpo local. Y dice el versículo 4,
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, está hablando de cada uno de nosotros, y dice, según la gracia que nos es dada, y esto está diciendo que a cada uno de nosotros, a cada uno de los miembros del cuerpo de la iglesia local, nos ha sido dada una gracia específica para operar como parte del cuerpo. Y dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Y aquí está diciendo que hay diferentes dones. Estos son dones vocacionales. Está hablando de cómo es que nosotros empezamos a servir al Señor, aun y cuando no conozcamos nuestro llamado. Nosotros tenemos la oportunidad de funcionar en el cuerpo y entonces va a decir que algunos lo van a hacer con un don profético, otros lo van a hacer con un don de servicio, otro con un don de doctrina, otro de exhortación, otro de generosidad o de repartir y de presidir y de hacer misericordia. Entonces, estos 7 dones vocacionales son el punto de partida. Esto es como algo que tú has recibido de Cristo cuando naciste de nuevo. Tú recibiste alguno de estos. ¿Y cómo vas a saber cuál? Bueno, pues sirviendo en tu iglesia, permaneciendo en tu iglesia, viendo las necesidades que hay en tu iglesia y atendiendo al liderazgo de tu pastor. Bueno, pues entonces tú vas a poder desarrollar y vas a descubrir tu don vocacional y esto te va a permitir servir en la iglesia local desde el principio. Tú vas a empezar a cubrir huecos, a cubrir necesidades y cada uno se va a orientar a aquella área de su vida donde Dios le ha puesto gracia. Quiero que notes que cuando Pablo está escribiendo esto, él está diciendo en el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada. Así que Pablo había recibido una gracia apostólica. Otro recibió una gracia pastoral, otra una gracia profética, otra una gracia evangelística y otra una gracia de maestro. Y bueno, estos son 5 ministerios que requieren de un llamado específico de Dios. Pero también encontramos que aquí está diciendo que nosotros como miembros de Cristo, cada uno hemos recibido una gracia para poder servir a los demás. Y esto entonces nos muestra este organismo vivo y manifestándose a través de cada uno de sus miembros. Nadie está ocioso, nadie debe estar, digamos, sentado o sin involucrarse en el trabajo de la iglesia, en el funcionamiento de la iglesia, sino que todos estamos llamados a participar y Dios nos ha dado a cada uno una gracia. Y voy a poner un ejemplo muy simple para que lo podamos entender. Si Dios te ha dado la gracia para lavar los baños, y alguien diría, bueno, eso es un trabajo menor, este es un trabajo que no tiene importancia. Bueno, a los ojos de Dios, dar un vaso de agua tiene la misma importancia que ser un profeta. Si alguien le da un vaso de agua a un profeta, va a recibir merced de profeta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquello que para nosotros puede ser de menor importancia, no lo es así para Dios. ¿Qué es lo importante? Que cada cosa que hagamos, lo hagamos con la gracia de Dios. Es decir, si tú con la gracia de Dios lavas los baños, es Cristo lavando los baños a través de ti. De tal manera que entonces
los baños van a quedar excelentes. ¿Por qué? Porque Cristo deja todo bien y lo está haciendo a través de un miembro de la iglesia que eres tú y que estás usando la gracia que Dios te dio. Si tú estás presidiendo, por ejemplo, estás dirigiendo un culto de alabanza, entonces lo tienes que hacer con la gracia de Dios. Si tú estás tocando un instrumento, eh, bueno, lo tienes que hacer con la gracia de Dios. En la iglesia no se vienen a manifestar las habilidades naturales que cada uno tiene. En la iglesia se debe servir con la gracia de Dios. Es decir, si tú eres un excelente músico, pero no tienes gracia, entonces lo que tú hagas no va a ser bendición, porque no va a ser Cristo haciéndolo a través de ti. Pero si tú te rindes a Dios y recibes la gracia de Dios, entonces lo que tú hagas va a ser una bendición porque va a ser Cristo haciéndolo a través de ti. Y eso es lo que hace de la iglesia un organismo vivo. Es lo que hace que la iglesia funcione como cuerpo. Alabado sea Dios. Y bueno, encontramos entonces estos dones vocacionales y también encontramos en Efesios 4 los 5 ministerios que nosotros tenemos conocidos, que son ahí en el capítulo 4, en el versículo 11 dice, y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles y a otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. Propósito, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que Dios escogió llamar a determinadas personas que son parte de la iglesia local y les va a dar un oficio específico. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y bueno, quiero que vean mi mano. Aquí está mi mano. Y dice apóstoles. Y quiero que veas entonces tu dedo pulgar. Y luego dice profetas a continuación. Y este es el dedo índice. Y luego dice evangelistas. Y este es el dedo más largo de la mano. Y luego dice pastores. Y este es el dedo anular. El dedo índice, el dedo cordial, el dedo anular. Es el dedo de la autoridad, el dedo del anillo. Y el dedo meñique, que es el dedo de la fuerza. Entonces nosotros vemos aquí una mano, que es la mano de Dios. Así que los ministros no son cabeza de la iglesia. Los ministros son la mano del cuerpo. Ellos son los que están encargados de hacer la obra del ministerio. Todo lo que tú quieres hacer, necesitas de esta herramienta, de que es la poderosa mano de Dios. Esto es algo que se va a desarrollar en la iglesia local, según lo que Dios a cada uno le ha llamado. No todos son llamados a todo, sino a unos Dios les dio esto, a otro Dios el otro, y así Dios a cada uno de estos 5 oficios ministeriales. Y entonces encontramos que esto forma parte del desarrollo que se va a dar en la iglesia local cuando alguien ha sido llamado específicamente a alguno de estos 5 ministerios. También podemos encontrar nosotros allí en Efesios, en 1 Corintios 12, y quisiera que vieran ustedes en el versículo 28. Dice, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Empero procurad los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente. El camino más excelente es el orden de Dios, es la manera de Dios, el modelo de Dios. Y no
como a nosotros se nos ocurra, sino como Dios lo estableció. Si Dios te puso en un lugar, eh, bueno, dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría la oreja o dónde estaría la boca, etcétera? Y entonces está diciendo, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos tienen diferentes facultades o actividades dentro de la iglesia, pero aquí en particular hay dos aspectos que podemos nosotros también incluir dentro del área de servicio, y es ayudas. Y bueno, este es un ministerio muy amplio que no requiere de llamado y que no requiere tampoco de autoridad delegada. Es algo tan versátil, tan flexible, tan amplio, tan diverso, que significa que alguien está siendo de apoyo. Bendito sea el Señor. Y bueno, encontramos aquí que este ministerio de ayudas, voy a mencionar algunos que estuvieron en este ministerio y que fueron una gran bendición a las iglesias donde ellos estaban. Por ejemplo, Lucas. Lucas no fue apóstol, él escribió un evangelio, él fue compañero de Pablo en sus viajes, él escribe y se incluye dentro de lo que está pasando, y es muy precioso ver la vida de Lucas, cómo Pablo le llama médico amado. Era una ayuda maravillosa que caminó con Pablo y podríamos decir, sirvió a la iglesia, pero también estuvo al pendiente de las necesidades del apóstol. Así que esto fue una bendición, es una ayuda. Pero también vemos a Aquila y Priscila, aquel matrimonio que sirvió juntamente con Pablo, que eran judíos, que Pablo se encontró, que también tenían el mismo oficio de hacer tiendas, ayudaron a Pablo. Y mientras Pablo predicaba, ellos hacían las tiendas que Pablo había tenido que entregar, pero que no había podido hacer. Y entonces ellos le ayudaron. Pero después nace una iglesia en la casa de esta pareja, y Pablo, cuando escribe a los romanos, manda saludos a la iglesia que nació en la casa de Aquilas y Priscila. Y entonces nosotros vemos este ministerio de ayudas. También vemos a otros que están sirviendo en una manera maravillosa en este terreno tan precioso. Las ayudas. Las gobernaciones son aquellas actividades administrativas. Toda iglesia necesita, pues, una administración, necesita a alguien que atienda las necesidades en el terreno de tomar nota, de hacer citas, de llevar la contabilidad, de organizar los pagos que hay que hacer, llevar la tesorería, en fin, todas estas cosas que tienen que ver con gobernaciones o con todos los aspectos administrativos de la iglesia local. Así que, bueno, ya tenemos un panorama que va creciendo en esta situación. Si ustedes siguen viendo la figura, van a encontrar que, bueno, este hombre pues está parado, está de pie, tiene sus dos piernas, y en una de esas piernas, en la base, dice Espíritu Santo, y en la otra pierna, en el pie, dice eh, la palabra de Dios. Y bueno, en el lado donde dice Espíritu Santo, nosotros encontramos aquellos dones espirituales. Y hablamos de 9 dones espirituales. Y entonces, allí en 1 Corintios 12, nosotros vemos enlistados estos dones espirituales, que son 9, y que, bueno, sirven para la edificación de la iglesia. Entonces, esta es una pierna, una columna que sostiene el cuerpo en manera vertical, que lo mantiene erguido y que le permite funcionar como el nuevo hombre que es la iglesia. Y bueno, necesitamos en la iglesia local, en cada iglesia local se necesitan los 9 dones del Espíritu Santo, y de acuerdo a 1 Corintios 12, dice que hay repartimiento
de estos dones. Y dice, el versículo 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Quiero que notes, el Espíritu Santo está repartiendo dones espirituales. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. En este caso, el Señor, Cristo, está repartiendo los ministerios. Alabado sea Dios. Y hay repartimiento de operaciones, y esto que le corresponde al Padre, más el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Y cuando hablamos de operaciones, también estamos hablando de algo importante, que es el cumplimiento de las diferentes etapas del plan de Dios. Dios nos va a llevar de menos a más, de la luz de la aurora hasta el cenit. Él va a llevar las cosas a cumplimiento, a plenitud, y esto se va a dar a través de diferentes etapas u operaciones. Bendito sea el Señor. Y bueno, cuando habla de los dones espirituales, dice, porque a la verdad es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, quiero que notes eso, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. El Espíritu es el mismo, pero la persona es otra. Y dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecías, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Y quiero que notes, se está repartiendo Dios, el Espíritu Santo está repartiendo los dones espirituales sobre los miembros de la iglesia según la gracia que Dios les ha dado. Y entonces ellos van a servir a Dios en una manera sobrenatural. No son las habilidades naturales, sino son las herramientas con las que Dios equipa al cuerpo de Cristo y a cada miembro en particular. Y entonces ellos van a servir a Dios con gracia y van a recibir, van a bendecir a Dios, a servir a Dios con unción, con estos dones espirituales que ha repartido el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. En la otra pierna, nosotros encontramos que está hablando de la palabra de Dios, como las dos columnas en el templo de Salomón, Jaquín y Boaz. Él afirma la palabra, fortaleza, el espíritu o el poder. Bueno, aquí nosotros tenemos en el lado de la palabra de Dios, tenemos algo muy interesante que es el fruto del Espíritu. Y quiero que notes, los dones están en plural, el fruto está en singular. Gloria al Señor. Y entonces nosotros podemos ver allí en Gálatas 5, que dice en el versículo 22, más el fruto del Espíritu es. Quiero que notes que está en singular, porque el fruto debe darse en cada creyente. No, aquí no se reparte. Aquí cada creyente debe tener el carácter de Cristo. Dios te está desarrollando y el fruto es la manifestación de la madurez, y está entonces hablando de cómo Dios te está llevando a crecimiento, a edificación, hasta que llegues a la madurez. Y la madurez se va a manifestar a través del carácter de Cristo en tu vida. Y este carácter de Cristo está expresado a través de estas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Gloria al Señor. Por eso no se reparte, por eso cada uno debe tener estas 9 manifestaciones. Bendito sea el Señor. Y entonces está hablando de caridad, de gozo, de paz, de tolerancia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Contra tales cosas no hay ley. El carácter de Cristo. Bendito sea el Señor. Y bueno, aquí tenemos toda la línea vertical del cuerpo de Cristo. Pero tenemos los brazos extendidos hacia un lado y hacia el otro, como extendiéndose para alcanzar en ambas direcciones. Y nosotros podemos ver que de un lado está puesto lo que dice en Hechos 15. Yo te voy a dejar que lo leas, por favor, ya con detenimiento y con calma, pero te vas a dar cuenta que ahí hay 2 tipos de reuniones que se dan en donde aparece el concepto de iglesia universal.
¿Cómo? ¿Cómo se da la relación entre las iglesias locales? Bueno, a través de estas dos actividades que están en Hechos 15, que son la convención de ministros y la convención de iglesias. Esta es la manera a través de la cual tú haces contacto con el siguiente cuerpo local y así con el siguiente cuerpo local, y podemos ver cómo podemos tener una gran relación a través de eh, estar relacionados en las convenciones con los demás pastores, con las demás ministros de las iglesias locales y con las iglesias locales. De tal manera que hay una gran comunión y una gran armonía entre todos aquellos que están funcionando, y la manera en que esto se va a dar es a través del ministerio que les es común. Por ejemplo, si nosotros tenemos a las iglesias de Pablo funcionando, bueno, pues tenemos que todas las iglesias a las que Pablo le escribió, bueno, pues todas ellas tenían comunión, y Pablo les dice que compartan las cartas que fueron escritas a unos y que las lean también en las otras iglesias, etcétera. Está habiendo una comunión entre las iglesias, teniendo una misma visión, una misma doctrina, teniendo un mismo corazón. Bendito sea el Señor. Y entonces vemos que esto da una correcta relación. No hay una situación jerárquica en la cual nosotros podamos poner una pirámide, un organigrama donde podamos poner presidente de consistorio, de presbiterio, y después podemos poner jefe de zona o presidente nacional o regional o cosas por el estilo que se necesitan en una organización, pero no así en la iglesia, que es de acuerdo al modelo de Dios en la Escritura. Quisiera que pasáramos a la siguiente figura, por favor. Esta es una línea de autoridad en la iglesia local. Y bueno, por sobre todas las cosas está Dios. Él es el Padre, y de Él surgen todas las cosas para bendición. Pero siendo el Padre la cabeza de Cristo, entonces Cristo es la cabeza de la iglesia local, y entonces el Espíritu Santo es la médula espinal o la columna vertebral, y nosotros vemos el gobierno de la iglesia local. Ponemos al apóstol porque él está supervisando no solamente a una iglesia local, sino a diferentes iglesias locales, que tiene el propósito de establecer el fundamento, de establecer la doctrina y de llevar a la iglesia a una plenitud con balance. Bendito sea el Señor. El trabajo del apóstol entonces es un trabajo que requiere un gran entrenamiento, pero también requiere de un gran respaldo y de una gran madurez. Y bueno, entonces es por eso que él puede dar equilibrio. Si tú vuelves al ejemplo de la mano que te mencionaba hace rato, quiero que tú veas que el dedo pulgar está, puede cubrir a los demás dedos y puede estar frente a cada uno de los demás dedos. Gloria a Dios. Y esa es la función apostólica. Y luego el profeta, el índice, es el que indica, está señalando, está dando visión, enfoque en la venida de Cristo principalmente, preparando a la iglesia para la venida de Cristo. Luego el evangelista, el dedo más largo, está propiciando el alcanzar a los que no son de la iglesia, a los que están perdidos, a los que están en el mundo, y los está sacando fuera del mundo para traerlos y los está integrando a la iglesia. El evangelista entonces es un ministerio hacia afuera del cuerpo que tiene el propósito de poder traer a los perdidos a los pies de Cristo. Todo el sistema, digamos, de tacto está en la yema de los dedos, pero principalmente el evangelista es el dedo cordial o el dedo que está conectado con cordis, con el corazón. Bendito sea el Señor. Luego el dedo anular, que es el dedo de la autoridad, está hablando del pastor.
Y bueno, y el dedo meñique está hablando del maestro. Y bueno, hay tantas cosas que decir acerca del ministerio, pero avanzando en el cuadro, nosotros tenemos que debajo del pastor están los ancianos y los diáconos. Gloria al Señor. Bueno, la Biblia nos habla de los ancianos y nos dice que es importante establecer a los ancianos en Hechos 14:23. Hechos 14:23. Dice, y habiéndole constituido ancianos en cada una de las iglesias, está hablando de las iglesias locales, y está hablando del gobierno local, de cada iglesia local, con ancianos. Dice, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en el cual habían creído. Y entonces vemos a los ancianos siendo establecidos como una autoridad delegada. El apóstol está delegando la autoridad sobre aquellos que están siendo establecidos como ancianos, que van a colaborar con el pastor en el gobierno de la iglesia en el terreno espiritual. Y bueno, para esto tenemos que entender que los ancianos pueden ser gente que tiene, que está sirviendo o que ha sido llamada al ministerio quíntuple, y también aquellos hombres que tienen los requisitos de primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, para ancianos. Y está hablando entonces de hombres idóneos que estén listos para poder enseñar a otros. Bendito sea el Señor. Y los diáconos también nosotros encontramos a personas que fueron escogidas por su ministerio, por su testimonio y por los requisitos que hay en 1 Timoteo 3, del versículo 8 al 11. Y allí en el diaconado incluye a hombres y a mujeres. Bendito sea el Señor. Y también, por supuesto, vemos en el libro de los Hechos cómo Esteban y Felipe, que eran evangelistas, estaban sirviendo como diáconos en la iglesia local. Así que tanto en ancianos como en diáconos entran personas que están llamadas al ministerio quíntuple, y también entran hombres idóneos que no tienen algún llamado, pero que tienen los requisitos que están puestos allí. Bendito sea el Señor. Y bueno, después de esto tenemos las ayudas, las gobernaciones, y todo esto forma la congregación. Bendito sea el Señor. Y el ministerio de apoyo que viene del exterior, que es el ministerio quíntuple, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que van a venir, siempre van a trabajar bajo la autoridad del pastor o del gobierno de la iglesia local para colaborar con ellos en la edificación de la iglesia. Ellos no vienen para estar sobre el pastor, pero vienen a someterse al pastor y ayudarle en la edificación, y siempre esto va a traer una gran bendición porque la perfección de los santos se alcanza por el ejercicio de los 5 ministerios. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Entonces, bueno, yo estoy así dando pasos agigantados para poder cubrir lo más posible en esto. Pero pasemos a la siguiente cuadrito. Y dice características de una iglesia verdadera. Estamos hablando de la iglesia local. ¿Qué es lo que necesitamos para identificar, para saber que esta iglesia corresponde a lo que Dios ha establecido? Bueno, una iglesia verdadera tiene un gobierno de Dios, es decir, está funcionando en ella el ministerio verdadero. Bueno, hay muchos que están pastoreando, que no tienen llamado pastoral y que están funcionando porque salieron de algún seminario o de algún instituto bíblico y se les dio un diploma y ellos están facultados por el instituto para ejercer un ministerio, y esto no necesariamente es verdadero porque el ministerio es alguien que Dios llamó. El pastor no puede entrar por estudios o por diplomas. El pastor debe de funcionar como pastor por la gracia que Dios le ha dado, la gracia pastoral que Dios le ha dado, y entonces poder identificar una iglesia que tiene un gobierno verdadero es que tiene un pastor, que tiene un llamado de Dios, que tiene también un apóstol,
y que tiene también la participación del ministerio quíntuple y que tiene ancianos y que tiene diáconos, que han recibido la autoridad delegada por el apóstol y en su caso el pastor para poder funcionar en una manera importante, preciosa, como cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Y bueno, por supuesto, para que una iglesia sea verdadera debe tener el ministerio de la verdad. Es decir, necesita tener una doctrina apostólica, necesita tener una verdad revelada. Gloria al Señor. ¿Sabes qué es lo que ha dividido a las iglesias? La teología. Los teólogos de cada movimiento establecen los dogmas de fe de cada denominación y entonces están divididas las iglesias por causa de sus dogmas doctrinales. Pero la palabra de Dios no se contradice. Así que la verdad está siendo revelada y esto va a traer unidad y entonces va a haber una verdadera comunión espiritual porque no se va a dar mediante alianzas humanas, sino a través de una visión y de una doctrina que está 100% en la palabra de Dios, la doctrina revelada. Bendito sea el Señor. Y por supuesto, una iglesia va a funcionar bien cuando tiene disciplina. Es decir, las iglesias van a tener diferentes problemas que enfrentar y a veces va a tener que resolverse situaciones de pecado. Encontramos allí en Hechos 5 como Ananías y Zafira incurrieron en una falta grave, mintiendo al Espíritu Santo y entonces tuvo que venir disciplina y estas personas murieron. Cada uno en su momento tuvieron su oportunidad y, bueno, fallaron delante de Dios y recibieron la disciplina. En 1 Corintios 5 encontramos al Corinto que había tomado a la mujer de su padre y entonces el cual fue entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu fuera salvo en el día del Señor. Esto estaba diciendo, propósito de la disciplina es corrección, es para que aprenda a no blasfemar. Bendito sea el Señor. Y entonces, a través de la disciplina, cuando se acepta la corrección, entonces se abre la puerta de la restauración. Y entonces las personas pueden recuperar lo perdido y pueden volver a funcionar y a servir en una manera restaurada delante de Dios. Bendito sea el Señor. Podría decir, para Dios no hay casos perdidos y una iglesia que tiene estos tres aspectos, estas tres características, va a funcionar como una iglesia local en el modelo de Dios. Bendito sea Jesucristo. Y bueno, como vimos en la figura, la relación de las iglesias locales para dar al concepto de iglesia universal, pues se da a través de la comunión por medio de las convenciones de ministros y de iglesias. Bendito sea el Señor. Las organizaciones funcionan diferente como una empresa, centralizadas como una empresa, pero así no funciona la iglesia del Señor. Aquí Cristo es la cabeza en cada iglesia local. Cristo está funcionando a través del ministerio verdadero y Cristo está revelándose a cada lugar y se están cumpliendo los tres propósitos de la iglesia. Este cuadro ya no me dio tiempo a hacerlo, pero simplemente lo voy a mencionar. La iglesia tiene tres propósitos básicos. El primer propósito es ser morada de Dios en el Espíritu. Es ser un lugar de habitación para Dios. Dios necesita un lugar donde morar en esta tierra y es la iglesia. Gloria a Dios. La iglesia es un lugar de revelación. Dios quiere revelarse a su pueblo, a la iglesia, a través del ministerio y a través de la palabra y el Espíritu funcionando en el ministerio para poder mostrar la plenitud que Dios quiere cumplir en la iglesia, y es que la iglesia llegue a
a cumplir esa expectativa de Dios, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esto quiere decir la iglesia que corresponde a la esposa de Cristo, a la iglesia que está en plenitud, la iglesia que tiene la gloria de la postrer casa, que es mayor que el de la primera casa. La primera casa es el libro de los Hechos, la postrer casa es la iglesia cuando Cristo venga. Bendito sea el Señor. Y bueno, el tercer propósito de la iglesia es propagación. Propagación. La iglesia es luz al mundo. La iglesia es la sal de la tierra. Propone una manera diferente de vivir, que es la manera correcta, la de Dios, y siempre en contraste con las maneras del mundo. Estamos viviendo en un mundo en decadencia donde se vuelve legal lo que es abominable delante de Dios. Pero bueno, la iglesia es diferente. La iglesia no contemporiza. La iglesia manifiesta la diferencia. ¿Por qué? Porque la manera de propagar es dando testimonio con la palabra y con las obras, dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo y mostrando de esta manera su poder, su amor, su redención, su salvación y, bueno, el cumplimiento de ese anhelo del corazón de Cristo, una iglesia gloriosa, pura, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, sino santa y sin mancha. Bueno, bendito sea Dios. Ha sido un maratón lo que hemos estado mencionando acerca de la iglesia, pero bueno, damos gracias a Dios porque Dios quiere que nosotros funcionemos de esta manera. Agradezco mucho su atención y deseo que Dios les bendiga y simplemente voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte en esta noche que tú bendigas a cada una de las personas que han estado escuchando este mensaje. Señor, lo hemos dado con nuestro corazón y esperando que, Señor, tú lo reveles a cada vida, a cada persona, a cada ministro, que tú, Señor, hables a sus vidas y les muestres, Señor, tu plan maravilloso, Señor. Te los encomiendo, nos ponemos todos en tus manos y te damos las gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.